Hola chicos, buen día. Los saludo desde mi cuarentena. Espero que todos, ahorita que estén escuchando este video, estén súper bien y estén resguardados en sus casas, esperando las tareas para hacer. Ahorita estamos en un momento de contingencia, estamos en una situación con una pandemia a nivel mundial. Entonces lo mejor que podemos hacer es estar en nuestras casas. Por eso la universidad, la ULA, ha desarrollado un programa, una estrategia para seguir trabajando de manera virtual a través de este tipo de videos, a través de videollamadas, webinar y trabajos en Classroom. Un poquito más adelante les voy a explicar cómo vamos a trabajar con esto, pero también me gustaría al inicio iniciar con la parte de algunas recomendaciones. Como saben, ahorita estamos en una situación de contingencia. Ahorita que estoy grabando este video estamos todavía en la fase 2, en donde ya van a empezar los contagios comunitarios, y por eso debemos de permanecer en casa principalmente para evitar ese tipo de contagios, evitar salir y que nos contagiemos y saturar los sistemas de salud y que estos lleguen a colapsar y no puedan seguir atendiendo, que es lo que está pasando en los países como Italia, España, ¿no? Entonces tenemos que evitar este tipo de cosas, de salir, y por eso estamos haciendo este tipo de clases, para seguir con nuestro programa como lo teníamos contemplado, que ustedes no pierdan clases, que sigan preparándose en su profesión, y lo vamos a hacer de la mejor manera. Yo creo que este es un buen momento para aprender algo diferente, adquirir nuevas habilidades virtuales que a lo mejor muchos no tenemos, habilidades para hacer videos, etcétera, y que nos puedan servir en el futuro. Entonces, pues esto es lo que vamos a hacer ahorita. Antes de empezar como tal con la clase y todo esto, sí me gustaría hablar un poquito sobre las recomendaciones del que se deben de seguir ahorita en la cuarentena, pero no recomendaciones que ya todos deberían de saber, como lavarse las manos, no salir, mantener distancia, limpiar todo, no, limpiar todo con cloro, con pino y todo, etcétera. No, sino de recomendaciones para estar en casa y evitar caer en trastornos mentales, ¿no? Porque también la salud mental es importante ahorita con esta contingencia. Entonces, son unas recomendaciones que podemos seguir para evitar caer en cuadros de ansiedad, ataques de pánico, depresión o otros trastornos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero, podríamos una de las recomendaciones principales es establecer nuevas rutinas realistas que contemplen que vamos a estar solo en casa, es decir, todo el tiempo en casa, y además con toda la familia. Es importante que haya un horario de despertar, de acostarse para las 3 comidas principales, poner tiempo de ejercicio que sea leve, y si hay niños en casa, pues con ellos también, horario de trabajo, de baño, arreglo personal. No importa que no salgamos de casa, hay que estar arreglados para aumentar la autoestima, etc. Otro de los, ahorita me estoy acordando que el otro día que estaba leyendo sobre el trabajo en casa, decían que hay diferentes rutinas o ritos que hacen algunas personas para trabajar en casa, ¿no? Como arreglarse y hacer como que salen, ¿no? Decían, ¿no? Un amigo sale y después se arregla, se baña, se arregla para ir a trabajar y sale de su casa, da una vuelta y ya regresa y se pone a trabajar, ¿no? Entonces, pues obviamente ahorita no podemos salir, pero a lo mejor es arreglarnos, es decir, así como, voy a hacer mi tarea, ¿no? Me arreglo, me baño y este es mi horario de tareas, de trabajos, etcétera, ¿no? Evitar sobreexposición a información, buscar solo fuentes confiables, evitar pasar información alarmista, y si hay información positiva, transmitirla. Es decir, hay que evitar estar todo el tiempo en Facebook o con la tele prendida en las noticias, escuchando cómo está el coronavirus, en dónde está, cuántos muertos, cuántos infectados, cuántos... Sí, o sea, hay que evitar ese tipo de información porque eso nos va a traer ansiedad, ataques de pánico, etc. Entonces, si
ustedes como estudiantes de universidad haciendo estos proyectos, ahorita que están trabajando en su tesis, saben que hay fuentes confiables y fuentes no confiables. Y entonces hay que procurar solamente revisar las fuentes confiables y no creer todo lo que dice Facebook o lo que dicen ciertas páginas que solamente lo que quieren hacer es vender información, que lea sus noticias y por lo tanto hacen noticias alarmistas. Entonces, evitar este tipo de información y buscar fuentes confiables de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, para que ustedes estén seguros de lo que están revisando y de lo que transmiten además, ¿no? A su familia, amigos, ¿no? A través de Facebook, WhatsApp, etc. Y mejor hay que enfocarnos en la información positiva, información que te pueda hacer sentir bien emocionalmente, en donde dicen qué cosas buenas hay qué está pasando bien, ¿no? Los animales que están saliendo, que está disminuyendo la contaminación, etc. Otra de las sugerencias es tener las ventanas abiertas para que entre la luz del sol y, de ser posible, salir al patio o al jardín. Que nos entre el aire, el sol, todo para que puedan estar respirando aire fresco. Otro punto importante es aprender a escucharnos, tratar de reconocer lo que sentimos y, de ser posible, platicarlo con alguien de confianza que sepamos que no nos juzgará. ¿Qué es esto? Aprender a escuchar lo que está diciendo el otro, ¿sí? Como psicólogos, esta es una de las habilidades que tenemos que desarrollar, aprender a escuchar. Entonces, ahorita es un buen momento de aplicarlo, tratar de reconocer lo que el otro está sintiendo y hablarlo, ¿no? Siempre con alguien de confianza. Entonces, es súper importante. Ustedes ya deberían de estar desarrollando esa habilidad, no nada más ahorita por la contingencia, sino por el hecho de ser psicólogos. Entonces, sí es importante esta. Otra recomendación es buscar espacios nuevos, aquí sé con la pareja, pero también pues no sé, a lo mejor con los papás, los hijos, compartir tiempo para hablar de cómo nos sentimos y evitar hablar solo del COVID-19. Es decir, si ustedes están ahorita con su pareja, pues tratar de hablar con ella, y si no, pues con los papás, con los hermanos, no sé, hijos, sobrinos, y evitar de verdad hablar solo del COVID o del coronavirus. Otra recomendación importante es usar los medios tecnológicos para mantener las relaciones de familia y amigos. A pesar de que estamos en cuarentena, podríamos estar en contacto con nuestras familias, con nuestros amigos que no están con nosotros en la casa, y hacer, no sé, videollamadas, poder hablar con todos y decir cómo se sienten, etc. Y eso, créanme, que los va a hacer sentir mejor. Por ejemplo, yo, que ustedes saben que estoy en Cuernavaca, de repente cuando estamos con mi hija, cuando no estaba esto del COVID-19, de repente así como que se aburría y eso, entonces hacíamos videollamadas con una prima mía que ella quiere mucho, platicaba con ella o con sus abuelitos, y entonces eso les hace sentir mejor. En caso de sentirse ansiosos, hacer respiraciones profundas o ejercicios de relajación. Es decir, pues tratar de estar tranquilos, hacer ejercicios de relajación, practicar, no sé, algún deporte que puedan hacerlo dentro de la casa, por ejemplo, yoga, relajación, etc. Y por último, si notan cambios en el sueño, como dormir de menos o de más, de apetito, irritabilidad, o que se sienten menos tolerantes, tristes, con sensación de desesperanza, que presenten miedos constantes, que no se disfruten las cosas que normalmente se disfruten, que hayan visto que está incrementando su consumo de alcohol, tabaco u otra sustancia, o que ya están confundiendo la realidad, sí es importante buscar ayuda profesional, sí, ya sea con un psiquiatra o psicólogo. Igual, y si no es en ustedes o si los notan en alguien más, también podrían recomendar. Recuerden que ahorita muchas personas están cambiando todo de manera virtual, entonces hay psicólogos o psiquiatras que están trabajando de esta manera o que están dando recomendaciones, trabajar de esta manera, de manera virtual. Entonces ustedes se pueden poner en contacto con ellos para poder buscar una ayuda profesional cuando ya se llega hasta este punto. Y pues bueno, esto es
Eso es las recomendaciones para cuidar la salud mental, para evitar ataques de pánico, depresión u otros trastornos. Ahora sí ya vamos a pasar a la parte de cómo vamos a trabajar ahorita. Vamos a empezar trabajando les decía, con videos como este que estoy haciendo ahorita, que están viendo ahorita, videollamadas, webinar, videoconferencias en donde vamos a poder estar en contacto virtual, nos vamos a poder ver y vamos a poder hablar sobre el tema. En este sentido, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a vernos con cada uno de manera individual, porque como estamos trabajando la parte del proyecto de tesis, se va a ir trabajando de manera individual. Cada uno va a tener un horario. Ahorita casi al final del video les voy a decir qué horario tiene cada uno. Van a empezar los horarios a partir de las 2 de la tarde y ya con este horario nos vamos a poder ver, platicar sobre su investigación. Vamos a trabajar en Classroom. Aquí está nuestra clase de Classroom. Aquí están todo lo que les he subido. No sé si se han dado cuenta, pero en estos días les he estado subiendo y les voy a seguir subiendo algún material, videos, etc. Ya aquí les acomodé. Ya estábamos trabajando un poquito algunas cosas en Classroom, pero ahorita ya se los acomodé como que mejor. Ya está organizado material para la clase, la selección del tema de tesis, el cronograma, los antecedentes. En capítulo 1, planteamiento del problema, capítulo 3, metodología de la investigación, y aquí el diseño del anteproyecto de tesis. Si se dan cuenta, están como que los temas o están como en lugar de unidades, estamos trabajando a partir de los puntos que para el diseño del anteproyecto de tesis vamos a trabajar ahorita. Es decir, ya elegimos el tema de tesis, ya tienen su propuesta y aquí ya está el material para el inicio de la redacción de tesis. En el cronograma que les había mostrado que ustedes tienen, aquí está en Excel. Y aquí están los antecedentes, que igual también ya les había dicho cómo se hacen, etcétera. Y ya, para que hagan la tarea. En el capítulo 1, que es el planteamiento del problema, lo otro ya lo habíamos hecho en clase, entonces nada más ahorita les puse las hipótesis de investigación, que es lo que vamos a revisar hoy para que sepan cómo lo van a hacer. Esa va a ser una de las primeras tareas de esta clase, de esta semana. Y ahorita no está así como que en gris porque está programada para el 29 de marzo. Por eso no se las he publicado, solo está programada. En el metodología de la investigación está el diseño metodológico, material, metodología, otro video, tipos y diseño de investigación y instrumento de medición, que igual está en gris porque se va a publicar hasta el 29 de marzo. En este tipo de diseño de investigación, estos son materiales, sí les recomiendo que lo chequen. Es un cuadro donde habla de los tipos y diseño de investigación, tanto quanti y quali. Y lo pueden revisar para confirmar. Yo sé que casi todos ya tienen su proyecto. O sea, hasta ahorita tengo entendido que Mabel hace investigación cuantitativa, Dulce, Dania y Marisol, Excel, investigación cualitativa. Falta solamente Jader confirmar su tipo de investigación, pero entonces igual revísenlo. Este cuadrito está súper explicado cómo es con los tipos y diseños de investigación, dependiendo más bien los diseños dependiendo de qué enfoque o qué tipo de investigación, si es cuanti, quali o mixta. Entonces igual revísenlo. Y aquí en diseño de anteproyecto de tesis, es donde vamos a ir subiendo como que los borradores, así como todo lo que tengan. Ya fue publicado. Se los publiqué para que ustedes lo vayan viendo desde que lo publiqué y vayan como acomodando. Ya les había dicho que tenían que tener un documento en donde esté todo, así desde portada, título, antecedentes, planteamiento del problema, justificación, hipótesis variables, pregunta de investigación, ¿no? Y ya después la metodología y tipo de diseño, todo. Entonces en este archivo aquí lo van a poner, ¿sale?
¿Qué más? ¿Qué más? Les digo, están las tareas aquí ya. Está todo acomodado, entonces sí revisen como que todo esto, donde tengan tareas pendientes para que los vayan actualizando. Yo sé que la gran parte me lo han entregado en físico, pero pues ahorita la única manera de tener evidencia es que ustedes están trabajando es a partir de Classroom. Entonces sí les pido por favor que suban sus trabajos, ¿no? Y que para que los podamos revisar, de preferencia que los suban antes de nuestra clase, para que yo pueda revisarlo antes y ya cuando nos veamos en videollamada yo pueda decirles, mira, en tu planteamiento, en esta página hay que revisar esta página porque me parece que bla bla bla, ¿no? O hay que revisar esto, o hay que hacer esto, sí. O sea, sí les pido por favor, esto es súper importante, que ustedes puedan hacer esta parte de su trabajo, que sigan con esta indicación. Para ustedes sí es importante, porque si ustedes no me lo mandan y me lo enseñan en este ratito, ¿no? En la que estamos en la videoconferencia, pues los 40 minutos me lo paso leyendo su trabajo, cuando eso lo puedo hacer antes y ya así cuando los vea decirles, mira, este trabajo debería de estar así, o deberías de hacer esto, deberías de aquí, a esta página, esto que estás redactando, o aquí cámbiale aquí, o te recomiendo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, eso es importante, por favor, chicos. Y pues bueno, esto es como lo de Classroom, ya les dije, aquí les voy a ir agregando. Ahorita yo creo que vamos a trabajar nada más estos dos. No tenemos ahorita capítulo 2 de marco teórico porque pues son los antecedentes, ahorita les había dicho. En el marco teórico solamente son los antecedentes, entonces vamos a ir trabajando poco a poco, ¿sale? Y pues bueno, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, me pueden ir escribiendo aquí en el video, así como de, oiga maestra, no entendí esto que decía sobre esto, para que yo les pueda contestar. Tengo que contestarles principalmente, les contestaré principalmente en menos de 24 horas, espero, ¿no? Pero sí voy a estar como muy al pendiente de Classroom, que va a ser como nuestra comunicación oficial para la universidad, y nosotros, eso va a ser Classroom, y los videos que vamos a subir obviamente en Classroom, y las webinar que vamos a hacer en Zoom. Entonces se supone que ya les deberían de haber pasado la información. Si no, vayan descargando la aplicación de Zoom, y para que de ahí nos podamos ver, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver la presentación. Si recuerdan, pues ya vimos todo esto del anteproyecto de tesis, ya está como revisado. Ahorita es un buen momento para que avancen mucho más de la tesis. Recuerden lo que dice Humberto Eco: hacer una tesis significa divertirse, y la tesis es como el cerdo, en ella todo tiene provecho. Pueden utilizar este tiempo, que están mucho en casa, para seguir redactando la tesis, y también pues aprovechar algunas cosas. Estaba viendo que hay muchísimas plataformas que están pasando sus archivos gratis, o están abriendo como que sus archivos para que ustedes puedan estar revisando todo esto. Puedan meterse, descargar libros, artículos que antes no los podías descargar o que tenías que pagar, ahora ya los puedes descargar. Ahorita durante 30 días hay como esa oportunidad, entonces aprovechen, chicos, para buscar su información. La última clase que nos vimos, estuvimos trabajando sobre los tipos y diseños de investigación y sobre la muestra, entonces eso se supone que ya debería de estar. Nos enfocamos un poquito más en la cualitativa, también en los objetivos, en la cualitativa, porque la gran mayoría, hasta donde tenía entendido, iba a ser cualitativa, o todas iban a ser cualitativo, pero después Mabel dice que va a ser investigación cuantitativa, pero ya tiene más o menos, ya tiene también el tipo y el diseño de investigación que va a ser. Y ahorita vamos a hablar entonces sobre las hipótesis y variables. Estoy segura que esto que estamos revisando para ustedes ya es más como un repaso, porque ya con prácticamente 8 proyectos hechos desde que entraron a la universidad, ya saben exactamente qué es una hipótesis, qué es una variable,
cómo se hacen, etcétera, ¿no? Pero sí es importante que las revisemos como de manera de repaso para su investigación, para su tesis. Entonces, una hipótesis, y vamos a empezar con esto de las hipótesis y variables. ¿Qué es una hipótesis? ¿Sí? Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio, indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. Es decir, una hipótesis es lo que nosotros vamos a probar, ¿sí? Es decir, yo, no, por ejemplo, no sé, Marisol, que la inteligencia emocional se relaciona con las conductas agresivas de los niños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O está Itzel, estilos de crianza en familias, que va a trabajar los estilos de crianza en familias monoparentales femeninas y su relación con las conductas agresivas de los niños. Podría decir que este tipo de familias, ¿no?, presentan menos conductas agresivas que las familias nucleares, donde están papá y mamá, ¿no? Entonces, es algo que nosotros creemos, pero no nada más que creemos así como que, yo creo que es esto, sino que es a partir de una revisión teórica. Por eso ustedes ya revisaron sus antecedentes, ya ustedes buscaron el tema que les interesaba, y entonces a partir de ese tema, a partir de los resultados de otras investigaciones, ya pueden hacer una hipótesis de lo que ustedes consideran, sustentándose en la teoría acerca de ese tema que están investigando. No en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. El hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial, que es el alcance inicial del estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar una cifra o un hecho. Es decir, cuando hacemos las únicas investigaciones cuantitativas que no llevan hipótesis son las exploratorias. Salen las demás tanto correlacional, explicativo o descriptivo, si llevan las descriptivas siempre y cuando intenten pronosticar para una cifra o un hecho. Entonces, hasta ahorita solo Mabel va a hacer investigación cuantitativa, pero pues es importante que todos lo sepan. En el exploratorio, les decía, no se formulan hipótesis. En el descriptivo, solo cuando se pronostica un hecho o dato. En el correlacional se formulan hipótesis correlacionales, y en el explicativo se formulan hipótesis causales. Salen. En investigación cualitativa, que hasta ahorita 4 chicas van a hacer ese tipo de investigación. Por lo regular, los estudios cualitativos no formulan hipótesis antes de recolectar datos, aunque no siempre ocurre así. Su naturaleza es más bien inducir las hipótesis por medio de la recolección y el análisis de los datos. ¿Qué quiere decir esto, chicas? Que ustedes ahorita, ¿no? Por ejemplo, Dania, que está hablando sobre la estructura organizacional y las causas que influyen en la rotación de personal, ella hasta ahorita tiene una hipótesis, pero puede ser que cuando empiece a hacer sus entrevistas, que empiece a hacer los instrumentos con los que va a obtener la información, puede que su hipótesis vaya cambiando. Puede decir que ahorita diga, no, pues yo creo que sí influye la estructura organizacional para que las personas decidan irse de un empleo. Pero después, la estructura organizacional implica muchísimas cosas como cultura, clima, satisfacción, o bueno, más bien relaciones con los compañeros, con los jefes. Entonces, en este punto puede decir, ella dice que toda la estructura organizacional, a lo mejor cuando empieza a hacer las entrevistas, dice, no, pues es que yo creo que es más bien, está más enfocado hacia el clima, es el clima nada más, no toda la estructura organizacional. Y entonces, de esta manera, a partir como se vaya recolectando los datos,
pueden ir cambiando las hipótesis, ¿sale? Ahora pasamos a qué es una variable. Esto también estoy segura que ya todas lo saben. Que una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. En este caso se les puede denominar constructos o construcciones hipotéticas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dania tiene dos variables, una es la estructura organizacional y la otra es la rotación de personal. Ustedes ya saben sobre las variables dependiente y la variable independiente. Itzel tiene estilos de crianza en familias monoparentales, y conductas agresivas, ¿sí? Marisol inteligencia emocional y me parece que conductas agresivas también. En Mabel estábamos revisando que son sus variables la creatividad y aprender los aprendizajes esperados de matemáticas, me parece. Iba a revisar qué modelo, ¿no? Dulce, creo que sus conductas eran como ella va a hablar de las conductas criminales, prevención de conductas criminales. No recuerdo ahorita bien cómo estaba, pero voy a revisar bien este trabajo. Les pido que me vuelvan a mandar. Pero bueno, hasta ahorita es esto. Entonces, las variables se tratan precisamente de poder tener dos constructos que vayan a influir uno sobre el otro y que son parte de nuestra investigación. Igual en investigación cuantitativa se tienen como específicas las variables, en cualitativa son como una aproximación de variables, pero que no siempre son como tal, ¿sí? Es decir, en investigación cualitativa las variables pueden ir cambiando, por así decirlo. También pueden ir como apareciendo nuevas variables. Recuerden que la investigación cualitativa es como tiene esta accesibilidad a que todo se va desarrollando durante y se pueden ir cambiando. Regresamos a las hipótesis de investigación. Yo quería que quedara claro esto de las variables para poder entrar a las hipótesis. Las hipótesis entonces quedamos que son proposiciones tentativas acerca de las relaciones posibles entre dos o más variables. Se les puede simbolizar como H1, HI, H1, H2, H3 cuando son varias, y también se les denomina hipótesis de trabajo. Estas hipótesis tenemos diferentes, ¿no? Pueden ser descriptivas de un valor o dato pronosticado, correlacionales, de diferencia de grupos o causales. Las hipótesis nulas, entonces, es lo contrario a una hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. ¿No? Por ejemplo, en una hipótesis en donde diga los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes, la hipótesis nula diría los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Entonces, si se dan cuenta, en esta hipótesis de investigación plantea dos variables, el atractivo físico y las relaciones de pareja, y aquí hay como una diferencia entre hombres adolescentes y chicas adolescentes. ¿Sí? Aquí es una hipótesis, esta es la hipótesis de trabajo de investigación, y la hipótesis nula lo único que se agrega es esta palabrita de no, es decir, que no le atribuyen, está negando lo que dice la hipótesis de investigación. Esto es para investigación principalmente cuantitativa. La investigación cualitativa, les decía, por lo regular no formulan hipótesis o se van formulando las hipótesis conforme se va haciendo la investigación. Entonces, esto es como lo que se va, la manera en cómo se puede redactar. En el caso, por ejemplo, de Dania, que si hiciera una investigación cuantitativa, diría la estructura organizacional influye en la rotación de personal. Esa sería su hipótesis de investigación.
Su hipótesis nula sería la estructura organizacional no influye en la rotación de personal. Por ejemplo, las hipótesis alternativas son posibilidades alternas de las hipótesis de investigación y nula. Ofrecen una descripción o explicación distinta de las que proporcionan estas. Si la hipótesis de investigación establece esta silla es roja, la nula afirmaría esta silla no es roja. Y podrían formularse una o más hipótesis alternativas. Esta silla es azul, esta silla es verde, esta silla es amarilla. Y cada una constituye una descripción distinta de las que proporcionan las hipótesis de investigación y nula. Es decir, por eso se llaman hipótesis alternativas o alternas, porque es algo además de, ¿no? Por ejemplo, estábamos con el ejemplo de Dania, ¿no? En los estilos, la estructura organizacional influye en la rotación de personal, hipótesis de investigación. La estructura organizacional no influye en la rotación de personal, hipótesis nula. Y una hipótesis alterna podría ser, por ejemplo, un nuevo empleo influye en la rotación de personal. Entonces aquí ya estamos hablando que es una variable que no tiene que ver con la estructura organizacional, es una variable diferente y es una explicación diferente para la rotación del personal. Entonces, pues aquí si tuvieran alguna duda hasta este punto, pueden escribírmelas abajo y ya yo trataré de contestárselos. Ahora pasamos a las hipótesis en investigación cualitativa. En este tipo de estudios, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en la investigación cuantitativa, lo que les estaba comentando hace rato. En un primer término, en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y comenzar la recolección de datos. Es decir, las hipótesis se hacen hasta que se ingresa al ambiente o contexto. Sí, hasta ahí cuando comienzan a recolectar los datos es cuando se pueden empezar. Y más bien durante el proceso el investigador va generando hipótesis de trabajo. ¿Sí? No trabajamos como hipótesis de investigación o hipótesis nula, alterna, ¿no? Sino que trabajamos con hipótesis de trabajo que se van afinando conforme se van recabando más datos, o las hipótesis son un resultado de los estudios, son uno de los resultados de los estudios. Se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador y las circunstancias y no se pueden probar estadísticamente, ¿sí? Mientras que las investigaciones cuantitativas se prueban a partir de un nivel de significancia, me parece que es de 0.05, ya si tiene ese nivel de significancia ya se puede probar. Las cualitativas no se pueden probar estadísticamente. Entonces, son diferentes las investigaciones, tanto quanti como quali, las hipótesis, las investigaciones y las hipótesis en este tipo de investigación. Entonces, cada uno, dependiendo del estudio que va a hacer, va a formular su hipótesis. Ahora, la actividad práctica es la formulación de hipótesis y variables. En este punto, esta actividad la tendrían que hacer todos, como yo sé que todavía no están entrando como al campo los que van a hacer investigación cualitativa, pero sí podrían formular una hipótesis de trabajo que podría, a partir de lo que ya revisaron teóricamente, pues hacer como tener una posible hipótesis de trabajo. Entonces eso es lo que les pido que hagan. Esta es la tarea que está en Classroom ya para publicarse, ya está programada para publicarse el 29 de marzo, entonces esa es una de las primeras tareas que van a hacer, que es la formulación de hipótesis y variables. Les pido entonces Mabel, que hasta ahorita tengo entendido es la única que va a hacer investigación cuantitativa, ella sí tendría que ya formular sus hipótesis como tal, mientras que las demás van a tener que hacer una hipótesis de este tipo, hipótesis de trabajo, en donde pues a partir de, yo sé que todavía no entran todavía no ingresan al contexto o al ambiente, pero sí podrían así como que ir pensando cuál podría ser su hipótesis de trabajo inicial. Entonces esa es la actividad práctica, les digo que ya está ahí en Classroom, déjenme ver si se las puedo mostrar. Aquí está, miren, capítulo 1, aquí está, les digo, está programada, pero ya está aquí en donde ustedes van a diseñar. También les puse aquí un poquito más de información, vienen hipótesis, cómo se desarrollan las hipótesis, tanto
tanto un archivo es de cuantitativos y otro archivo es de cualitativos, y vienen dos videos que se me hicieron muy interesantes para ver cómo se hacen las tesis, cómo se hacen las hipótesis y cómo se redactan. Entonces revisen esa tarea para que puedan hacer este trabajo. Ahora pasamos a la recolección de datos. Aquí vamos a hablar de recolección de datos tanto cuantitativos como cualitativos. Empezamos con los datos cuantitativos. Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. En su caso, cada uno de ustedes, el propósito es la investigación, ¿no? Su investigación y poder probar una hipótesis o poder crear diseñar hipótesis o ir creando hipótesis a lo largo, ¿no? Dependiendo del tipo de investigación, les decía. Entonces, en investigación cuantitativa tendremos que tomar en cuenta dos puntos súper importantes, que es la confiabilidad y la validez. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que confirmar que los instrumentos que están utilizando ustedes en su investigación sean confiables y válidos. Yo sé que ustedes ya saben esto porque yo les di la materia de medición y evaluación psicológica. Hablamos ya en algún momento de confiabilidad y validez, y nada más como recordatorio, recuerden, la confiabilidad tiene que ver con que si yo mido por ejemplo, Mabel, que va a hacer creatividad y aprendizajes esperados, si yo estoy midiendo cuánto sabe un niño sobre multiplicación, por ejemplo, tendría que este mismo instrumento que estoy utilizando para medir cuánto sabe el niño de multiplicación tendría que resultar igual con otro instrumento que yo utilice. Eso es la confiabilidad, que mida lo mismo, o que si yo se lo mido ahorita, dentro de 2 meses con las mismas condiciones que esté la persona, debería de darme resultados similares, ¿sí? Aquí tendríamos que checar, yo creo que más bien sería como el tipo de creatividad, la creatividad que tenga un niño, siempre y cuando no cambien las condiciones. Mabel tiene planeado hacer una intervención para mejorar tanto la creatividad como estimular la creatividad, para que la creatividad le ayude a los niños a adquirir aprendizaje sobre matemáticas. Entonces aquí más bien sería que dos instrumentos similares tengan resultados similares, ¿no? En este caso, lo más recomendable para Mabel sería que buscara un instrumento que ya esté confiable, ¿no? Que ya sea confiable, que ya lo hayan aplicado y ya solamente lo utiliza para hacerlo, y no crear uno, porque entonces eso va a ser hacer otra tesis, crear un instrumento que sea confiable y válido. La validez, les recuerdo, es que mida lo que tenga que medir. Es decir, si yo estoy diciendo que estoy midiendo los conocimientos de matemáticas en niños de tercero de primaria, entonces tengo que medir eso y no estar midiendo los conocimientos de español o de historia, ¿no? O sea, tengo que medir, que mida lo que tenga que medir. Si yo digo que estoy midiendo inteligencia emocional, por ejemplo, Marisol, que ese instrumento mida inteligencia emocional y no que mida otra cosa que no es inteligencia emocional, ¿no? No que mida relaciones interpersonales, por ejemplo. Entonces, estos dos puntos son muy importantes. Los estamos revisando de esta manera porque ustedes ya los deberían de saber súper bien, ya deberían de conocerlos, que es la confiabilidad y la validez. Solamente lo vuelvo a repetir para que quede claro. Confiable es que en el caso de Mabel ahorita, que aunque se apliquen dos instrumentos diferentes, pero que midan lo mismo, salgan resultados similares. Y la validez es que mida lo que tenga que medir, que mida lo que dice que mide. Si yo digo que está midiendo estrés postraumático, que mida estrés postraumático y no otro tipo de estrés. Si yo digo que está midiendo depresión, que mida depresión y no angustia, ¿sí? Entonces, esto ya lo revisamos, por eso les decía, solamente es como un repaso. Ya lo revisamos no nada más para sus proyectos de investigación, sino también para en la materia de medición y evaluación psicológica. Entonces esto ya lo saben ustedes muy bien.
¿Cuáles podrían ser los instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos? En Sampieri habla, pero Sampieri, recuerden, habla de investigación en general, no nada más investigación en psicología, ¿no? Entonces, habla de cuestionarios y ciertos cuestionarios que se puedan hacer, ustedes mismos los pueden hacer. Obviamente son cuestionarios con preguntas cerradas por lo regular y como de opción múltiple, a lo que voy, ¿no? O de sí, no y opción múltiple, y las escalas Likert principalmente. Hay otro tipo de escalas, pero la que más se utiliza es la Likert, y que es como del 1 al 10, qué tanto te gusta la materia de diseño de investigación, ¿sí? Entonces ahí, siendo 1 menos me gusta, siendo 10 más me gusta, ¿no? Y entonces ahí ustedes deciden, o del 1 al 10, del 1 no, muy poco, más o menos nada, cuánto te gusta leer libros sobre mecánica, ¿no? Y entonces ahí les vas eligiendo como ¿no? Entonces estas son las escalas Likert, y por otro yo les agregué que es el test, porque obviamente en psicología pues podemos aplicar ciertos tests, ¿no? Que ya están validados, ya son confiables y que además ya están estandarizados. Ese es otro punto importante, la estandarización, que estén estandarizados para población en México. ¿Qué quiere decir estandarización? Es que su contenido y la forma de aplicación sea adecuado para la población en la que lo van a aplicar. Entonces, lo más recomendable en este caso, no para los que están haciendo investigación y que no van a diseñar, y que su investigación no se trata de diseñar un instrumento, es que elijan un instrumento que sepan que ya está validado y que ya es confiable. ¿Sale? Ahora vamos con la recolección de datos cualitativos. La recolección de datos cualitativos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. En el caso de seres humanos, en su vida diaria, de cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etc. Es decir, en este punto, la investigación cualitativa va al contexto y ahí les hace las preguntas, pero aquí un punto importante es que el principal instrumento es el investigador, ¿sí? O sea, aquí no es que tenemos instrumentos, aquí es como tal, ustedes, chicas, van a ser el instrumento para obtener la información necesaria. El investigador es quien, mediante diferentes métodos o técnicas, recoge los datos. Él es quien observa, entrevista, revisa documentos, conduce sesiones, etc. No solamente se trata de analizar, sino él es quien obtiene la información. Dependiendo de cómo lo haga, es que van a poder obtener información. Si, por ejemplo, en una entrevista, ustedes ya llevaron una materia sobre entrevista y prácticas de entrevista, en donde saben que gran parte de obtener la información que ustedes necesitan es cómo el entrevistador haga la entrevista, crear el rapport, que la persona se sienta cómoda, ¿no? Ir viendo lo que dice y cómo lo dice, estar atento, hablábamos alguna vez en la materia de psicoterapia, estar al pendiente de tener esta atención flotante, de estar escuchando todo lo que dice y no centrarnos nada más en una cosa. Entonces, por eso el investigador es el instrumento principal de una investigación cualitativa. En esta investigación los instrumentos no son estandarizados. Les decía, en esta investigación los instrumentos no son estandarizados, sino que se trabaja con múltiples fuentes de datos, que pueden ser lo que les decía, entrevistas, observaciones directas, documentos, material audiovisual, etc. Recolecta datos de diferentes tipos, como el lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas observables e imágenes. Y también el investigador debe introducirse al ambiente y mimetizarse con pero también captar lo que las unidades o casos expresan y adquirir una comprensión profunda del fenómeno estudiado. Aquí depende mucho el diseño de investigación, ¿no? O sea, ustedes se van a introducir en el ambiente, van a ser parte del ambiente, pero también deben de estar al pendiente de qué es lo que dicen los casos. Hay un tipo de investigación que es investigación acción participante, en donde ahí ya pueden ser parte, ¿no? Y si ustedes eligen ese tipo de investigación, ustedes van a ser parte de
es como ser parte de la comunidad o del ambiente, del grupo. Y van a tener que recolectar datos desde lo que dice escrito verbalmente y lo que no dice, no cómo lo dice, ¿no? Yo les decía, es importante no nada más en investigación cualitativa qué te está diciendo, sino cómo te lo está diciendo. Por ejemplo, Marisol, que va a hacer investigación sobre inteligencia emocional, no nada más se trata de preguntar cómo te sientes, sino estar atenta a cuando te digo, no, me siento muy triste, pero te lo estoy diciendo de una manera que no se ve triste. Entonces aquí estamos hablando de que no sabe expresar sus emociones, ¿no? O te preguntas, ¿te recuerdas la última vez que te sentiste triste? Y entonces se queda pensando y no recuerda. Entonces estamos hablando de que no el hecho de que te diga, sí, creo que fue, ¿no? Y se queda callado. Entonces aquí es un lenguaje no verbal en donde no recuerda y entonces se da a entender que no tiene esta capacidad de poder reconocer cómo se siente, ¿sí? Entonces, el papel del investigador en investigaciones cualitativas se trata de establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos, es decir, estar en constante contacto con los participantes, ¿sí? Interactuar con ellos. Dependiendo del tipo de investigación es el nivel de interacción que se crea con los participantes. Se trata de ser sensible, genuino y abierto y nunca olvidar por qué está en el contexto. Es decir, a pesar de ser quien eres, también tienes que tomar en cuenta que estás ahí porque estás haciendo una investigación y no así como, o sea, sí tienes que ser parte de la comunidad, tienes que lograr que ellos se sientan a gusto contigo, pero tampoco puedes decir como, ya estoy aquí me quedo, porque ha llegado a pasar que muchos investigadores cualitativos van a un lugar a hacer una investigación y al final terminan quedándose ahí porque se consideran parte de la comunidad, ¿no? Aquí lo importante es no olvidar el por qué están ahí. En cada estudio debe considerar qué papel adopta, en qué condiciones lo hace e ir acoplándose a las circunstancias, lo que les decía ahorita, o sea, tomar en cuenta el diseño que están haciendo. Si ustedes están haciendo investigación, acción, participante, entonces ahí sí es ser parte de la comunidad, estar ahí y que ellos te consideren uno más. Pero si están haciendo investigación fenomenológica y van a investigar el fenómeno, pues saber que estás ahí y que estás para obtener cierta información para interactuar con ellos, pero no eres parte de la comunidad. Entonces hay que tomar en cuenta qué papel estamos tomando dependiendo del diseño que ustedes quieren hacer. Otro de los puntos importantes en cuanto al investigador es que deben tomar una postura reflexiva y procurar minimizar la influencia que sobre los participantes y el ambiente pudieran ejercer sus creencias, fundamentos o experiencia de vida asociadas con el problema de estudio. Entonces aquí deben de ser como muy, muy reflexivos de no tratar de cambiar, ¿no? Ahorita me hace recordar de una compañera que decía que una vez, ella no estaba haciendo investigación, estaba haciendo más bien una intervención en la universidad donde trabaja, donde estudiaba la licenciatura. Se iban a los pueblos a estudiar, a hacer, alguna intervención como enseñarles, me parece que ya se fue a enseñarles filosofía a una comunidad en Guerrero muy, muy alejada, ¿no? Y entonces dice que cuando ella llegó ahí les hablaba de todo lo que de los filósofos, etcétera, etcétera, que hubo una persona que decía, es que yo antes creía que aquí era, o sea, que este lugar era toda mi vida, pero ya sé que hay más cosas y quiero saber qué más hay, ¿no? Y entonces ahí está influyendo de una manera como particular con esta persona y entonces está cambiando sus creencias, ¿sí? Su ideología, y entonces hay que cuidar, ¿no? Evitar eso para poder lograrlo. Se trata de que no interfieran en la recolección de los datos para obtener la información de los individuos tal como la revelan. ¿Qué quiere decir eso? En las investigaciones cualitativas, lo que les decía es recolectar los datos, pero no interferir en las personas que nos están dando esta información. Algunas recomendaciones aquí
es no inducir respuestas y comportamientos de los participantes, o sea, y esto va desde las preguntas que ustedes vayan diseñando en sus entrevistas para los que van a hacer entrevistas. No pueden diseñar una entrevista de ¿verdad que te gusta? ¿Verdad que a ti te gusta aprender matemáticas? ¿O verdad que el clima laboral influyó para que tú te fueras de esta empresa? Porque aquí ya estamos induciendo ciertas respuestas. Lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos. Otra vez aquí tiene que ver como con el rapport, como con esta parte de que los participantes se sientan cómodos con ustedes y que por esto mismo sientan que no los están criticando, ¿no? Que ustedes están ahí para escuchar nada más, para tratar de entenderlos, pero no para juzgarlos del por qué hicieron una u otra cosa. Tener varias fuentes de datos, personas distintas mediante métodos diferentes, es decir, no nada más es como, voy a hacer investigación cualitativa y le voy a preguntar a mi tía, ¿no? O sea, no. Se trata de ver quiénes les pueden dar información. Hay ciertos informantes clave que dependiendo del tipo de investigación que ustedes estén haciendo y el diseño, ¿no? A lo mejor yo voy a una comunidad para saber cómo es la estructura política, ¿no? Entonces voy a hablar con informantes clave, voy a hablar con el presidente, voy a hablar con el sacerdote, voy a hablar con personas que tienen cierta información clave que me puede ayudar a mí a mi investigación. Otra recomendación importante es recordar que cada cultura, grupo e individuo representa una realidad única. Cada quien percibe el entorno social desde la perspectiva generada por sus creencias y tradiciones. Por ello, los testimonios de todos los individuos son importantes y el trato siempre es el mismo, respetuoso. No se puede ser sexista o racista. ¿Qué quiere decir eso? Hay que tomar en cuenta la cultura, ¿no? De dónde están, cuál es su perspectiva, cuáles son sus creencias y tradiciones, y recordar que cada uno es importante y que todo lo que tengan que decir los individuos, cada uno de ellos, es relevante para su investigación. Se debe evitar hablar de miedos o angustias para no preocupar a los participantes. Y otro punto importante, no darles terapia, porque ese no es el papel del investigador, pero sí puede hacer una recomendación o solicitar ayuda a los profesionales para que los participantes puedan acudir con ellos. Es decir, yo sé que ustedes como psicólogos pueden caer en este punto de no sé, ¿no? A lo mejor Itzel, cuando está hablando con los estilos de crianza con las mamás, y dicen, es que me siento muy mal por ser madre soltera o haberme divorciado y tener toda la carga, y entonces ustedes empiezan a darle terapia y tranquilo. No, o sea, no se trata de eso. Se trata de lograr recordar su papel de investigador, lograr lo que ustedes necesitan y entonces decirle, mire, puede ir con un profesional que la pueda ayudar. Yo no puedo hacerlo en este momento porque yo estoy haciendo una investigación, yo tengo un contacto diferente con usted. Rechazar de manera prudente a quienes tengan comportamientos machistas o impropios con el investigador. No ceder a ninguna clase de chantaje. Es decir, si hay alguien que les está teniendo un comportamiento impropio, pues hay que rechazarlo de manera prudente y no dejarse chantajear. Nunca poner en riesgo la seguridad personal ni la de los participantes, ¿no? Por ejemplo, de repente hubo un tiempo en el que algunas chicas querían hacer una investigación con niños de la calle, y aquí hay que querían entrevistar a los niños de la calle, y hay que tomar en cuenta algo que muchas personas sabemos, es que los niños de la calle no es que están solos ahí en la calle trabajando, sino que hay alguien que los maneja, ¿no? Y que ellas decían, dijeron, es que nosotros estábamos ahí, llegamos a preguntarlo y de repente llegó un señor y me fue a decir que por qué estaba ahí o qué les estaba haciendo, ¿no? ¿Qué les estaba preguntando? Y se enojó. Entonces aquí hay que tener cuidado y no poner en riesgo, porque ahí se ponen en riesgo, por ejemplo, en este caso, en este proyecto que estaban haciendo estas chicas, se ponen en riesgo ellas y además ponen en riesgo a las participantes, porque a lo mejor pueden decir, ¿qué les dijiste? O ¿por qué estaban aquí? Etcétera, ¿no? Porque no sabemos cómo es su situación realmente, cómo los tratan esas personas que los manejan. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de trabajos.
Cuando son varios los investigadores, conviene efectuar reuniones para evaluar los avances y analizar si el ambiente o lugar, las unidades y la muestra son las adecuadas. En este punto es como para investigaciones más grandes, no sé, por ejemplo, el institutos de salud pública que hacen investigación y que son muchas personas los que se encargan de recolectar los datos, son varios investigadores, entonces sí se hacen como ciertas reuniones para ver cómo van avanzando, etcétera. Ustedes, por ejemplo, en los proyectos, cuando hacen sus proyectos, y es como reunirse todos para ver cómo van avanzando, cómo se sienten, cómo van la muestra, si son las adecuadas, etcétera, ¿no? Cuando están haciendo su proyecto. Ahorita para la tesis, pues obviamente es una tesis individual, entonces no se pueden hacer este tipo de reuniones. Leer y obtener la mayor información posible del lugar o contexto antes de adentrarnos en él. Esta es súper importante, que es la información del contexto. Se debe de conocer el lugar antes de llegar a él. No pueden llegar nada más y hacer investigación así como así, sino que tienen que conocer la información, saber cómo es el lugar, saber cómo son las personas para poder llegar ahí. Otra recomendación es platicar frecuentemente con algunos participantes para conocer más a fondo dónde estamos ubicados y comprender su cotidianidad, además de lograr que acepten nuestra participación. Lograr que ellos nos reconozcan como investigadores y que acepten que estamos ahí para preguntarles algo. Esto va un poquito más encaminado hacia las investigaciones en comunidades, pero pues ustedes también tienen que lograr crear como esta relación con los participantes. Y otra recomendación es a lo mejor participar en alguna actividad para acercarnos a las personas y lograr empatía, no sé, a lo mejor hacer una dinámica, los que van a trabajar con niños y van a hacer investigación cualitativa, a lo mejor una dinámica de conocimiento, no sé, una actividad que los haga que se sientan cómodos con ustedes para poder trabajar posteriormente. En investigación cualitativa tenemos este tipo de instrumentos. El principal es la observación, que puede ser observación participante después, las entrevistas, las sesiones en profundidad o grupos de enfoque como grupos focales, por ejemplo, algunos documentos, registros, materiales y artefactos, y por último las biografías e historia de vida. ¿Sí? Entonces, esos son los principales instrumentos de investigación cualitativa. Las chicas que van a hacer investigación cualitativa tendrían que elegir cuál de estos se acopla mejor para su investigación. Aquí lo que vamos a hacer ahora es, en la siguiente actividad práctica, es la elección de los instrumentos de medición. De igual manera, ya les puse aquí en Classroom la tarea, que es esta que no está todavía publicada, que es revisar, ¿no? Qué instrumentos pueden utilizar para su investigación dependiendo del tipo de investigación. Hay un video y hay una lectura. Esta lectura, no sé si recuerdan el video que vimos sobre metodología de investigación, de hecho ya se los puse aquí en los materiales, pero esta lectura está basada en el libro de César, no recuerdo, pero bueno, ya está aquí. Es el libro que recomendaba la chica del video que habíamos visto en clase, entonces es como una especie de guía basada en este libro sobre me gustó la parte de las técnicas de investigación, entonces revísenlo para ver qué les parece y ir eligiendo cuáles van a ser sus instrumentos de medición. ¿Sale? Y ya por último, los avances de tesis. Cada uno, les decía, debe de enviar sus avances de tesis para que yo los pueda revisar y podamos en la clase que es clase individual con cada uno de ustedes, podamos hacer una retroalimentación de su trabajo. En este punto entonces, aquí está también ya el apartado que les digo que ya se publicó del primer borrador, en donde van a subir como que todo su borrador. Recuerden el formato APA, ¿no? O sea, cuando hablo de todo el borrador, también incluye las referencias bibliográficas, ¿sale? Entonces, esto es hasta ahorita el trabajo que se va a hacer. Y si tienen alguna duda, pues me escriben por aquí, por Classroom.
aquí en el video por cualquier cosa y pues yo trataré de contestarle lo más pronto posible, pero sí en menos de 24 horas les aseguro que ya les contesté. Vamos a pasar ahora a las indicaciones para las videoconferencias o el webinar, que es, aquí tengo ya programado más o menos cómo va a ser. Jader nos vamos a ver el jueves a las 2 de la tarde. Con Dulce, este es Dulce, a las 3, Mabel a las 4, Marisol a las 5, Itzel a las 6 y Dania a las 7. Entonces, esto va a ser el jueves, déjenme confirmar la fecha exacta, el jueves 2 de abril. Esos son los horarios para cada uno que nos vamos a ver de manera individual. Entonces, en ese horario es el horario en el que tienen que estar conectadas para que nos veamos a partir de Zoom. Y a ver, déjenme ver si ya tengo, creo que vamos a hacer, yo les voy a pasar, perdón, ahorita no lo tengo, pero les voy a pasar el número para que puedan entrar a la reunión en Zoom y va a ser de manera individual. Se los voy a subir aquí, yo creo que en Classroom o en cuanto yo lo tenga se los mando, ¿les parece? Y pues bueno, hasta aquí creo que es todo. Quedamos hasta ahorita entonces que son 3 cosas que deben hacer: las hipótesis, los instrumentos y el borrador ya de su tesis con todo lo que debe de incluir. Recuerden que pues vamos a estar trabajando al menos 3 semanas así y pues hay que tratar de hacerlo de la mejor manera. Si alguien tiene alguna duda o algo que quiera comentar, me puede escribir aquí por Classroom y yo trataré de contestarles, ¿sí? Esta va a ser la manera de comunicación, Classroom y Zoom con las videollamadas, y los videos se los vamos a subir aquí en Classroom. Y entonces pues bueno, chicos, creo que eso es todo hasta ahorita. Nos vemos entonces el jueves 2 de abril en el horario que a cada uno le corresponde para poder revisar los avances de cada uno. Y si tienen alguna duda, pues me escriben aquí. Gracias y nos vemos.